disminuido, no sé, parámetros como el pH, el dióxido de carbono o el bicarbonato. Va, para mí no sé qué piensan ustedes. Sí, puede ser que les hagan hacer, no sé, la de Henderson-Hasselbalch o el clearance en renal. Claro, el clearance sí, pero pH no me acuerdo si nosotros calculamos pH. A mí en el parcial me la tomaron. Igual yo rendí presencial, pero te la toman. Y hoy, por ejemplo, en la clase se vio eso, en el backup. Backup, no sé qué es. Genial, no tenía idea. Genial. Sí, por ahí esas cosas que en las guías se ven, sí, o no sé, alguna que sea muy característica. Sí, como lo que le ponen en el autoevaluable son temas que seguramente les van a preguntar, pero no quiere decir que lo que no le pregunten ahí no se lo lleguen a preguntar. Genial. Y otra cosa más. El otro día estaba viendo el teórico de Ávila, de Kremer, perdón. Y ella, por ejemplo, en cardíaco hablaba mucho de regulación del músculo liso y daba mucha especificidad en relación a qué lo regula. ¿Eso nosotros tenemos que tenerlo bien claro? ¿O es más del segundo cuatri? Sí, también, o sea, entra acá, porque ves músculo liso y también la regulación en los distintos órganos, o sea, a nivel respiratorio, a nivel cardíaco, también el músculo cardíaco, no solo el músculo liso. Vieron que por ahí les hacen diferenciar si es esquelético, si es liso, si es cardíaco, y tienen distintas características, distintas regulaciones, eso también hay que verlo. Por ahí, en el próximo cuatrimestre, las regulaciones que se empiezan a ver son las regulaciones hormonales, pero lo que vieron ahora, no sé, por ejemplo, en la vasculatura arteriolar, que tiene regulación porque es regulación de la resistencia. Todo eso se ve, por ejemplo. O cuando ves renal o cardíaco, que son todos órganos que tienen regulación del flujo, todas las regulaciones que vieron ahora se toman. Lo que no entra es lo hormonal o regulación nerviosa que se ve en el otro cuatrimestre. Bueno, ya somos un montón, así que si quieren vamos empezando, así terminamos temprano. Vale, genial. ¿Ahí lo ven bien? ¿Tipo se da el power? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Sí. Sí, te escucho. Bueno. ¿Alguien hizo la guía o cómo les fue con la guía? ¿Tuvieron alguna duda? No, yo no la hice. Bueno, pero igual la hacemos entre todos. Bueno, dice, es cortita la de hoy, bueno. Dice, en condiciones normales los procesos metabólicos originan sustancias ácidas como el ácido carbónico, el sulfúrico, fírico. Esperen. Vale. Primero está esto. Bueno, le puse esto por las dudas, para recordar más que nada cuando se habla de trastornos ácido-base metabólicos y cuando se habla de trastornos ácido-básicos respiratorios. Bueno, arriba dice que cuando hay un cambio en la concentración del ion bicarbonato son trastornos ácido-básicos metabólicos y cuando hay cambios en las concentraciones de dióxido de carbono son de tipo respiratorio. Abajo le puse la ecuación para calcular el pH, que es lo que hablábamos recién, y los valores normales, que esto es muy importante porque cuando analicen los laboratorios, según si está aumentado o disminuido, bueno, vamos a poder determinar si es acidosis o alcalosis.
Y ahí arriba, bueno, hay un grafiquito que me pareció bastante útil, donde, bueno, si el pH sanguíneo está disminuido, pensamos en una acidosis, donde si encontramos en el laboratorio la PCO2 alta, vamos a pensar en una acidosis respiratoria. Y si el bicarbonato está aumentado, está parcialmente compensado. Lo de parcialmente compensada, descompensada, no importa. Lo más importante que ustedes sepan es identificar cuándo es respiratorio o metabólico. Entonces, digamos que la última fila no le den pelota, digamos, lo más importante es que vean la relación entre el CO2 y el ion bicarbonato. Entonces, bueno, si el ion bicarbonato está bajo, vamos a decir que tenemos una acidosis metabólica, y del otro lado también, si tenemos el pH aumentado, va a ser una alcalosis, con una PCO2 baja, es respiratoria, y con un ion bicarbonato alto, es metabólica. Si ven, se invierten cuando es alto y cuando es bajo, digamos. En la acidosis la PCO2 es alta, mientras que en la alcalosis la PCO2 es baja. Bueno, eso era más que nada para que les quede, digamos. ¿Alguno tiene alguna duda igual en el concepto? Igual lo vamos a ir trabajando durante toda la guía para entender bien de dónde sale el bicarbonato y los protones, pero bueno, si tienen alguna duda, avísenme. Bueno, el punto 1 dice, bueno, lo que decía, el láctico, el pirúvico y otros más. De forma que se produce una carga ácida de unos 80 miliequivalentes litro día de ácidos no volátiles. ¿Alguien sabe qué es un ácido no volátil? ¿Que no reacciona? ¿Que no tiene reacción? No. ¿Que no reacciona con qué? Yo lo tenía como que era el ácido que no derivaba, digamos, directamente de la hidratación con dióxido de carbono, ¿puede ser? Sí, son los metabólicos, digamos, los que son eliminados también por el riñón, digamos. Ahora igual los vamos a seguir viendo. Les puse una tablita también con las definiciones. Bueno, además se producen unos 15.000 milimol de dióxido de carbono que pueden generar ácido carbónico al combinarse con agua. Incluso la degradación de alimentos habitualmente libera sustancias ácidas y este equilibrio puede ser alterado por la dieta por el elevado contenido en elementos formadores de ácido, provenientes de las proteínas de origen animal, en comparación con los alimentos alcalinos, precursores del anión bicarbonato, contenidos en el grupo de frutas y hortalizas. Esto pone en evidencia la tendencia del organismo a producir ácidos. Sin embargo, el pH sanguíneo no se modifica. La capacidad de regulación del medio ácido o alcalino a través de las sustancias denominadas amortiguadores es una propiedad de los líquidos corporales del cuerpo humano. De esta forma, ante cualquier cambio del pH del medio, estas sustancias se convierten en reguladoras del pH buffers o tapones fisiológicos, siendo el más importante el sistema de bicarbonato, el cual se une con menor intensidad al sistema fosfato, las proteínas y la hemoglobina. Entonces, ¿qué me puede decir de dónde viene la carga ácida del organismo según lo que dice el texto? No tendría origen en lo que sería lo que es metabolismo celular, que ahí tendríamos lo que es el volátil o el dióxido de carbono, y los no volátiles vendrían de ser todos los otros metabolismos de aminoácidos, como te planteé ahí, la obtención de ácido carbónico, sulfúrico, fosfórico, láctico y pirúvico. Bien, genial. Entonces vamos a tener que la carga ácida va a venir de, como dice ahí, de los alimentos y de origen vegetal y de origen animal. Acá les puse acá abajo algunas definiciones, como ácido débil, ácido volátil, ácido fuerte, una base débil y ácido titular. Después esto se los paso y si quieren lo leen después, pero es también como para ir entendiendo un poco más. Y acá, bueno, yo les hice como un esquema, donde es lo que vos dijiste, lo que viene de las proteínas, y acá tienen un par de ácidos volátiles y no volátiles. El volátil por excelencia siempre es el dióxido de carbono, es el que también nos va a modificar el pH, y como ustedes vieron, va a estar implicado sobre todo por qué sistema principalmente, digamos. ¿El sistema respiratorio?
Claro, ¿Hay esta referencia? Ah, sí. Por ejemplo, en una hiperventilación o una hipoventilación, se va a lavar más o menos dióxido de carbono. Bueno, después vamos a tener la presencia de la anhidrasa carbónica, que es una enzima muy importante, y los ácidos no volátiles, que son los que decían ahí arriba, el láctico, el carbónico, el sulfúrico. Todos están regulados por el mecanismo Buffer, que ahora vamos a ver cuáles son todos los. Y bueno, este era un mapa, no sé si está el mapa, pero bueno, de los amortiguadores extracelulares. ¿Alguien sabe más o menos cómo funcionan? ¿O alguien leyó algo de sistema Buffer? O de bioquímica, no sé si se acuerdan algo de bioquímica. Y los sistemas buffer van a ser los que van a ser bases que van a funcionar como aceptores de protones que van a equilibrar, bueno, el pH sanguíneo. Y yo el que me acuerdo más que nada es el de la hemoglobina. Y bueno, otras proteínas que tienen como, no sé si, bueno, no me acuerdo qué proteína específica de la sangre, pero hay algunas que tienen la capacidad de aceptar o ceder sus protones, que también forman como un sistema buffer. Bien, genial. ¿De este punto les quedó alguna duda? ¿Lo pudieron hacer? ¿Lo hicieron similar? ¿No lo hicieron? A mí me quedaba la duda en el concepto de hemoglobina que se constituía, o sea, por fuera de lo que son proteínas plasmáticas. ¿Es por el simple hecho que está dentro del eritrocito? Claro, el eritrocito Bueno, va a tener su metabolismo, digamos, entre su propio comillas. metabolismo, claro. Sí, sí. Claro, y va a aportar, digamos, no aporta mucho, digamos, el que más aporta es el del bicarbonato, pero sí tiene su implicancia en la regulación, digamos. Pero es por eso, es por su propio metabolismo, digamos, Claro. en el que también contribuye a la regulación del pH. Joya, gracias. Que acá lo puse, digamos, el que es de hemoglobina es el buffer sanguíneo y depende de la disociación de la histidina unida al hierro. Y la hemoglobina desoxigenada es la que acepta la carga ácida. Es por eso, digamos. La hemoglobina se puede escindir con el protón, en protón, digamos. O se puede cargar con un protón. Y así aporta a la carga ácida. Y arriba, bueno, abajo de cada sistema buffer, lo que les puse sería la reacción de disociación y cómo llega el protón al medio. Porque por ahí a veces vemos el buffer entero, pero si ustedes hacen la reacción de disociación, digamos, por ahí entienden cómo se libera el protón. Por ejemplo, sobre todo en el buffer de amonio amoníaco, que lo vemos a lo último, de dónde sale ese protón y por qué. Consulta, vos acá en Sí. la definición que tenés de ácido volátil sería como el subproducto del metabolismo de la glucosa que está en equilibrio con el dióxido de carbono. ¿Por qué ese concepto de que está en equilibrio con el dióxido de carbono? Sí, por ahí no sé si es la mejor definición de ácido volátil, sino que es un ácido que, ay, no sé cómo explicarlo bien, digamos, en equilibrio sería porque no hay ni exceso ni defecto. No sé si alguno de los otros como que lo puede explicar mejor, pero se refiere como más a eso. Es un ácido que, por ejemplo, en un aumento de la respiración vas a lavar ese ácido, o sea, ese ácido va a estar saliendo, digamos. Es un ácido que puede cambiar. O por ahí también a lo que, perdón, me meto, Vic, que No, por no. ahí lo que hace referencia es que como te habla de que es un subproducto del metabolismo de la glucosa, dependiendo de la situación metabólica en la que estés, también porque hay veces en las que vas a usar más glucosa y se va a producir más dióxido de carbono, pero en relación a eso, ¿no? Pero no es por otra cosa, es solamente porque es producto de esa reacción. Sí, capaz después lo
lo arreglo mejor, porque quedó confuso. Pero por eso dice que son ácidos como producidos por el organismo, como dice Mili, son derivados de la reacción metabólica, o sea, de la reacción de la glucosa, digamos. Pero sí, capaz confunde un poco más. Bueno, ¿alguien quiere leerlo? Dale, te doy una mano. Dale. Bueno, diariamente, además de reabsorber el bicarbonato filtrado, el riñón excreta la carga de ácidos fijos producidos en el organismo, un miliequivalente sobre kilogramo de peso. Si esto no ocurriera, el organismo se depletaría totalmente de bicarbonato. Los ácidos fijos, que provienen fundamentalmente del metabolismo proteico, constituyen una carga diaria de 50 a 80 miliequivalentes. Son inicialmente taponados por una cantidad igual de bicarbonato plasmático y a nivel del riñón se excretan en la forma de amonio y acidez titulable, regenerándose el bicarbonato utilizado durante el taponamiento. No ocurre recuperación del bicarbonato ocupado hasta que excreta el protón libre. El manejo de la producción diaria de protones a nivel renal incluye varios procesos. Secreción de protones. En el túbulo contorneado proximal y en el asa ascendente de Henle existe un intercambiador de sodio-protones apical, y en el túbulo colector la secreción de hidrogeniones es mediada por una bomba proton-ATPasa que se ubica en la membrana apical de las células intercaladas. Mecanismo de acidez titulable. A través de los ácidos débiles filtrados en el glomérulo que actúan como taponantes en la orina, el fosfato monobásico es el más efectivo. A medida que el pH del fluido tubular cae, casi todo el fosfato será convertido a fosfato monobásico. Cada protón secretado que se combina con un ácido titulable recupera un bicarbonato hacia la circulación, que reemplazará el bicarbonato consumido durante el taponamiento. La acidez titulable no puede aumentar fácilmente frente a cargas ácidas, pues el proceso está limitado por la cantidad de buffer filtrado. Excreción de amonio. Constituye la mayor respuesta adaptativa a una carga ácida. En condiciones normales, la excreción de amonio es 30 a 40 miliequivalentes día, pero puede aumentar hasta 300 miliequivalentes día. La mayoría del amonio se genera dentro de las células tubulares proximales a través del metabolismo de la glutamina proveniente del hígado. El amoníaco es un producto tóxico de desecho derivado de la desaminación de diversos aminoácidos que se lleva en los hepatocitos. Allí mismo, un gran porcentaje es convertido en urea, que es un compuesto menos tóxico. Tanto la urea como el amoníaco en la sangre se filtran en el glomérulo y las células del túbulo contorneado proximal lo secretan en el líquido tubular. Las células del túbulo contorneado proximal producen amoníaco adicional porque pueden sustituir el protón en los contratransportadores sodio-protón de la membrana apical y ser secretado en el túbulo contorneado proximal al líquido tubular. Me parece que me salté una parte, ¿no? Sí, creo que sí, pero no pasa nada porque es re largo, así que... El bicarbonato se desplaza a través de la membrana vasolateral y difunde el torrente sanguíneo. Este amonio fluye por el lumen del túbulo contorneado proximal y asa delgada descendente hasta llegar al asa gruesa de Henle, donde se transporta a través del cotransportador sodio-potasio 2-cloro hasta el intersticio medular, donde pasa a amonio. En el túbulo colector, el amonio del intersticio tubular difunde hacia el lumen, donde al unirse a un protón secretado por la célula intercalada, formará amonio. Bien, ¿se entendió algo o no? Más o menos. Fue mucha info. Sí, mucho texto. Bueno, igual ahora lo vamos a ver en los gráficos, que decía, analice los siguientes modelos e identifique los procesos mencionados en el texto. ¿Qué podrían decir, digamos, Enzo, si te animás con lo que dijiste recién?
Es explicar el gráfico nomás. Lo que estás viendo, digamos. Uno es la parte proximal del túbulo, la otra la parte distal. ¿Te animás? No importa si lo decís mal o como salga. Bueno, bueno, Dale. imagina el túbulo contorneado proximal en el segmento 1. En la membrana apical vemos el bicarbonato que reacciona con una proteína de membrana que se ve que lo va a disociar en dióxido de carbono y no me acuerdo cómo se llamaba este compuesto, oxidrilo. Sí, Bueno, entonces lo disocia en dióxido de carbono y oxidrilo. El dióxido de carbono atraviesa la membrana y el oxidrilo se va a mantener en la luz del... Después está el intercambiador sodio-protón, que lo que va a hacer es ingresar un sodio y intercambiando un protón, que también puede salir a través de una bomba de protón ATPasa, que esta bien. reacciona con el oxidrilo anterior que había quedado de la disociación del bicarbonato para formar agua y también va a ingresar a la célula. Y después en la membrana vasolateral tenemos el cotransportador de sodio y 3 moléculas de bicarbonato. Y bueno, en la membrana vasolateral también está esta misma proteína que va a disociar el bicarbonato en oxidrilo y dióxido de carbono. Genial. Entonces, con respecto a lo que hablaba el texto, ¿qué fase predomina, digamos? La formación de... O sea, se trata todo con el ion bicarbonato. Claro, ¿sería una secreción de protones? No. Claro. Genial. Secreción y reabsorción de protones. Bueno, Perdón, ¿por qué reabsorción? Porque fíjate que en la parte intersticial, si vos te fijás, no, está bien, solamente es excreción. Excreción, Y excreción. reabsorción de ion bicarbonato sería. Eso, ion bicarbonato. Y de sodio. Sí, Digamos, se reabsorbería sodio, bicarbonato y se excretaría hidrógeno entonces. Protones. claro, protones. Bien, gracias. Acá tenés el cotransportador y acá la secreción, digamos. Y después, bueno, las reacciones. Acá ves cómo se libera el protón al lumen, que bueno, después con el hidroxilo forma agua y entra por difusión de nuevo. ¿Querés que hable del gráfico B? Dale, sí, sí. Bueno, este sigue siendo el túbulo contorneado proximal en el segmento 3. En la membrana apical está el intercambiador de sodio-protón. Y hay otro, me parece que este sería como una bomba de protón ATPasa, pero no veo bien el sentido de la flecha. Me parece que es hacia el lumen. Y bueno, después en la membrana vasolateral hay un intercambiador de bicarbonato cloro, que lo que hace es ingresar cloro a la célula y sacar al espacio intersticial el bicarbonato, y otro cotransporte de sodio y 3 moléculas de bicarbonato. Bien, genial. Entonces también lo que se ve en A y B es que predomina la reabsorción de ion bicarbonato por este cotransportador. Chicas, una consulta, no sé si me explico. Sí. Yo soy sofistaba en la Comisión 5 hoy. Ese canal, digamos, de cloro bicarbonato, puede ser por ese mecanismo de digamos, como mantener las cargas negativas, digamos, para esa diferencia. Era uno de los mecanismos electrolíticos, creo que hablamos del potasio y del cloro, que cuando, por ejemplo, se había una disminución no sé si era de bicarbonato de cloro, como que eso se relaciona con eso, digamos, para mantener la diferencia de cargas también.
Sí, acá el potasio no es sodio, bicarbonato y cloro, pero sí es por eso. Porque lo que leí yo en el libro era que tanto como el potasio como el cloro, digamos, que si por ejemplo se ve una disminución de cloro, bueno, pasaba esto con el bicarbonato y viceversa, digamos, como para mantener la diferencia de cargas de los aniones, digamos. Claro, sí, eso está en el punto que sigue. Y ahí se entiende mejor el manejo del potasio y de la hipercalemia o la hipercalcemia. Ahora lo vemos si querés. Por ahí con el otro gráfico va a quedar más claro, creo. Dale, sí. Bien, y bueno, lo que vemos después en el otro es que en el túbulo contorneado distal y colector no hay la misma reabsorción que hay en el proximal. Y bueno, saber que en el asa de Henle no pasa nada, digamos, entre comillas, con los protones. Pero bueno, ¿se entendió más o menos el gráfico? Sí, se entendió. Va, yo lo entendí. Digamos, ver qué transportadores hay y la reabsorción para que esté más el bicarbonato en plasma, en plasma, o sea, en la sangre, digamos, para absorber ese bicarbonato y excretar los protones. Secretar los protones. Genial. Sí. Perdón, ¿qué dijiste que pasaba en el colector, a diferencia, por ejemplo, del proximal? No, que en el distal y en el colector no hay la misma reabsorción de ion bicarbonato que como ves en el proximal. Solo eso. Y por lo general, la gran mayoría de los iones se reabsorben en un mayor porcentaje en el túbulo contorneado proximal. Tipo, la célula A y B son del túbulo contorneado proximal, no Claro. importa si dice que es más cerca o porque dice como el Sí, tramo más proximal y el otro distal, no importa, es túbulo contorneado proximal y hay una reabsorción muy alta de ion bicarbonato y de sodio, que esos serían como los más importantes, entre comillas, ¿no? A los que hay que prestarles atención. Y después, en cuanto al asa y Henle, ¿cuál era el asa permeable al agua y cuál era el asa impermeable? La descendente era permeable al agua y la ascendente no era permeable al agua, pero sí a los solutos. Claro, bien. Eso es lo que estamos viendo en la representación de la célula C, ¿sí? Como que la otra va a tener mayor relevancia en cuanto a la concentración y la dilución de la orina. ¿Cuál Claro, decís que va a tener más relevancia? O sea, no más relevancia, pero sino como que la que es permeable al agua, esa es la única que es permeable al agua y la otra no, ¿sí? Como que esa es una diferencia importante entre los dos tramos de la Henle, como que es una diferencia marcada entre ambos tipos de células. Ah, genial. Y después, bueno, queda la D, todavía no la... no, la D no la charlaron todavía. No, todavía no. Ah, bueno. ¿Quién la quiere decir? Lo que yo veo que ocurre sería mayor reabsorción de iones hidrógeno. No, perdón, me estoy diciendo cualquier cosa. Mayor secreción de iones hidrógeno y reabsorción de potasio también. Claro, bien. Y Bien. lo que me llama la atención por ahí es la anhidrasa carbónica que está presente en las 4 fotos, en las 4 imágenes, que también está el cotransportador, contratransportador. Introduciendo bicarbonato desde la célula al espacio intersticial. Sí,
Sí, es verdad, es re importante eso de la anidrasa carbónica, porque por ahí le damos como más importancia dentro del eritrocito, pero a nivel renal también hay anidrasa carbónica. Lo que sí te iba a decir a todos, que se fijen que en el dibujo D dice células alfa del túbulo colector, porque en el túbulo colector es células alfa y células beta. Y el transportador que siempre tienen que mirar en la membrana apical para diferenciar entre una y otra es este contratransportador de potasio-protón, ¿sí? Porque si estamos en una situación de acidemia, fíjense que están las células alfa excretando protones, pero si fuese en una situación de alcalemia, o alcalosis, las células beta van a tener este mismo contratransportador, pero van a estar excretando potasio y reabsorbiendo protones, ¿sí? Presten atención a eso. Y que esas células, las células intercaladas y las principales, son las que tienen una mayor relevancia en cuanto a la regulación de este parámetro. Claro, que es el punto que le sigue, que es, es esto lo que dijo Mili. Perdón, re spoileé, boludo. No pasó nada. Mira, Isol dice que los gráficos estaban en la guía pasada. Bueno, lo que decía Mili es la importancia de los dos tipos de las células intercalares que van a estar en el túbulo contorneado. ¿Por qué? Bueno, como acá ven en el gráfico, te dice la secreción, los protones, cómo va a ser, digamos, si una excreta o no. Entonces, las células alfa son las que van a actuar cuando haya como una concentración alta de protones, que lo que hacen es que se genera una situación de acidosis. Entonces, ante el aumento del protón, se une al bicarbonato y mediante la anidrasa carbónica, que es la que hablamos recién y la vimos en todas las imágenes, va a dar agua y dióxido de carbono, haciendo que se disminuya la cantidad de protones secretados a la luz. Y esto lo que va a hacer es que se va a eliminar en orina. La célula alfa, cuando hace esto, junto con la anidrasa carbónica, está acoplada también a la reabsorción de potasio, que esto es lo que hablábamos antes, que lo que hace es que se produzca, junto con el potasio, una reabsorción de ion bicarbonato. Entonces, la relación con el potasio es que se puede producir una hipercalcemia en una situación de acidosis. En cambio, la célula beta tiene la función inversa, digamos. Es la que va a actuar cuando hay un aumento de ion bicarbonato en el líquido intersticial. Entonces, la anidrasa carbónica disocia el ion bicarbonato, lo convierte en protón, ion bicarbonato, el protón es excretado a la luz y disminuye la hipotética alcalosis que podemos llegar a tener. Entonces, como dijimos que el potasio va a estar relacionado con la reabsorción de ion bicarbonato, el potasio va a difundir, digamos, va a salir y se puede generar una hipocalcemia también. Disculpa, hipocalcemia e hipercalcemia hacen referencia al... ¿no era Calemia. potasio? Perdón, calemia. O sea, calemia al potasio y Calcemia al calcio. Sí, perdón. ¿Cómo era cuando se hacía referencia al sodio? ¿Cómo es que se dice? Natremia, hiponatremia e hipernatremia. Hipernatremia. Por esto que vos dijiste, es importante ese intercambiador que tiene de potasio-protón, el túbulo colector, por esta función Claro. de las dos células. Claro, sí, totalmente. Alguien hizo vieron que estaba el punto que había que hacer las células prototipos con el manejo. ¿Alguien lo hizo? Estaban en el libro, creo. No, yo no. Bueno, pero sí, es por lo que vos decís. Va a estar asociado. Entonces, en una situación de acidosis o alcalosis,
ahí también, extrema, ¿no? También va a ser importante mirar cómo está el potasio. Más que nada por esta relación. Por estas relaciones que puede aumentar o disminuir. También el potasio igual es como que tiene más regulaciones, digamos, pero a nivel renal podemos hablar de esta. Para mí no sé si alguno agregaría algo más. Y cuando viste que acá pusiste secreción de bicarbonato, cuando hablamos de secreción entonces nos referimos desde la célula al espacio intersticial. Sí. Y resorción hacia la luz del túbulo colector. Claro. Al revés. No, al revés. Reabsorción sería hacia el espacio intersticial y secreción sería hacia la luz tubular en donde se forma la orina. Claro, sí, perdón, la red. La membrana apical sería la que da la luz tubular donde se está formando la orina y la basal hacia el intersticial y ahí estaríamos reabsorbiendo. Que eso también es importante en renal, siempre acuérdense de que hablan de reabsorción, no de absorción. Claro, por eso era mi pregunta, porque por la palabra resorción, tipo, pensé que tenía que ser reabsorción. Es lo mismo. No, ahí sería reabsorción. Claro, dice reabsorción, ¿no? No, resorción dice, pero es reabsorción. Arriba lo puse bien. Ay, perdón, la red. Perdón. Ahora después cuando le suba el power lo cambio bien. No, me confundí yo cuando lo escribí, es reabsorción. Era para ver si estaban atentos. Claro, sí, no entendieron. Bueno, ya se están poniendo muy exquisitos con el acento del ácido. Perdón, entonces, ante una situación de acidosis, actúa el mecanismo de secreción de hidrógeno, de protones, pero también se activa la anhidrasa carbónica, que eso Claro. sí, que drena el bicarbonato, sí, está bien. Sí, ¿no? que lo disocia. Acordate que vos las ecuaciones químicas son bilaterales, viste que vos hacías la flechita doble en química. Sí. Entonces, según la situación metabólica, la anhidrasa carbónica lo va a escindir o lo va a unir, digamos. Pero, o sea, actúan esos dos mecanismos en conjunto, tipo la secreción de hidrógeno por parte del riñón, pero también la escinción del bicarbonato. Sí. 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 Porque que puede estar de un lado u otro la anhidrasa carbónica también. Claro. Porque a la vez que se está excretando protones, se está formando ion bicarbonato para reabsorberlo. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, no me cierra eso como de que actúa de los dos lados, pero sí. ¿En qué célula decís que lo viste eso? ¿En qué célula no te cierra? ¿Qué, de las que vimos recién? No, en lo de que actúa de los dos lados, porque yo entendía como que actuaba intracelularmente, como en el interior de los túbulos. Claro, sí. O sea, la anhidrasa carbónica sí está dentro de la célula, pero el tema es el de los transportes que pueden estar de un lado y de otro. Ok, gracias. Bueno, eso es lo que hablamos. Y bueno, después, esto es lo que les decía
las células que vimos recién, dice que cada una tiene, tiene para mantener el balance ácido-base. Y bueno, tenían que hacer como ¿qué es lo que venimos hablando igual recién? Como una conclusión de estas dos células, la tipo A y la tipo B. ¿Qué conclusiones pueden sacar de lo que hablamos recién entonces? Por ahí, perdón, pero Sí. por ahí se entiende mejor lo que recién estaba preguntando, porque justo se ve cómo va. Acá, la anidrasa carbónica. Y acá Tenés también. en las dos células la anidrasa carbónica, pero en una situación está actuando como para reabsorción de bicarbonato y en otra para reabsorción de protones. Y es la misma enzima que hace la reacción inversa. Va a depender del estímulo del protón, cómo va a actuar, digamos, también. Si vos ves, acá la anidrasa carbónica está dentro de la célula. Y como dijo Carla, si se tiene que reabsorber o no, es cómo va a actuar. A mí no me sale quién es el que está hablando igual. La chica que está hablando. Pero entonces la anidrasa carbónica está adentro de la célula directamente. Claro, sí. Sí. Ah. Sí. Lo que ellas te decían es que va a actuar para un lado o para el otro en la reacción, de si va a formarte protón o si te va a formar bicarbonato. Sí, para mantener el equilibrio Claro, químico, sí, pero claro. Yo entendí en un momento, no sé por qué, como que la anidrasa carbónica o estaba como en el lado de la célula. Por eso No, siempre es intracelular. Ok, gracias. Claro, por ahí se quilombo yo cuando hablé de los transportadores, pero era más que nada por lo que estábamos viendo de las células intercalares. Pero la anidrasa carbónica sí está dentro de la célula. Claro, el tema creo que por ahí fue en el túbulo, cuando vimos las imágenes del túbulo contorneado proximal, cuando vimos las 4 partecitas, ahí aparecía una anidrasa carbónica en la célula por fuera, digamos, y también por dentro. Pero creo que cambiaba el tipo de anidrasa carbónica. Yo no me enroscaría con eso. No, yo no me ¿Ves? enrosco. En esa. El tipo de anidrasa carbónica cambiaba. No, para mí no te enrosques con eso. Sabé nomás qué hace la anidrasa carbónica. No te van a preguntar por el tipo. Y que es intracelular. Sí, y que va a ser la que, sí, es intracelular. Ok. Y acordate que las reacciones son bidireccionales. Que es esta foto que yo les puse, que a veces por ahí sirve más. Esto. Acá te muestra la bidireccionalidad. Acá también. A ese nivel es donde actúa la anidrasa carbónica. A nivel de la reacción química, digamos. O sea, a favorecer o no un lado o el otro de la reacción. Pero sí, siempre es intracelular. Otra diferencia ahí en las imágenes esas puede ser con relación al potasio, que por ejemplo, en la célula B, digamos, entra por la TPasa esta con el protón y se excreta, digamos, se excreta en orina. Y después se reabsorbe para aumentar la concentración de potasio en plasma, digamos. ¿La célula A o la célula B? En la célula A se reabsorbe, digamos, potasio para aumentar la concentración de potasio en plasma y en la otra se está excretando. También por esto de los protones, ¿no? Porque en la célula tipo A, digamos, está alta la concentración de protones, disminuido el pH, y en la otra está baja la concentración de protones y alto el pH, digamos. Entonces, como que es para ver ese cambio entre el protón y la concentración de potasio. Sí. Sí. Entonces, pero una consulta. Estas situaciones de acidosis. Lo pusiste ahí. No, nada. Claro. La célula A da hipercalemia en una situación de acidosis
y la célula B actúa en una situación de alcalosis, dando hipocalcemia. Calemia, ay, la tengo con la calcemia, perdón. Calemia. Y bueno, ahí puse la otra pregunta, que era la implicancia del mecanismo en el manejo de potasio. Que bueno, básicamente es lo que está escrito ahí, que es que en la excreción renal del ácido se da por la combinación del hidrogenión y los buffers. Entonces se forma la acidez titulable, de la que estuvimos hablando antes, que es de fosfato, o con la unión del amoníaco para formar amonio. ¿Alguien sabe, digamos, acá lo vamos a ver en el punto que sigue, a ver. Me quedó... bueno, igual ahora lo del amonio lo vemos en el último punto. ¿Alguien llegó más o menos a la misma conclusión del manejo de potasio? Además de lo que venimos hablando de la hipercalemia o la hipocalemia. Sí, por mi parte sí, y se entendió con esa imagen. Bien, genial. Bueno, después habla de nuevo del bicarbonato, de la reabsorción y generación de bicarbonato. Y bueno, había que analizar este modelo. Bueno, quedó mal, ya se ve todo igual, pero bueno, si alguien lo quiere explicar, está todo escrito. Básicamente había que poner cómo interactuaban, o sea, cuáles eran los canales para el manejo del bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Entonces, bueno, tenemos la luz tubular, donde va a estar la filtración, el intersticio y el vaso, donde se reabsorbe. Y bueno, ahí vamos a tener que, desde la célula tubular proximal hacia la luz, vamos a tener el cotransportador NHE, que lo que hace es ingresa sodio, sale protón. El NBC va a ser el que va a interactuar con el vaso y va a eliminar sodio y ion bicarbonato, que se reabsorbe, como dice ahí, peritubular, en el vaso. Y después siempre la bomba sodio-potasio, que siempre es vasolateral, para que funcione el cotransporte que está en la cara lumina. Puede ser que acá haya una anidrasa carbónica, digamos, a nivel del túbulo y otra a nivel intercelular. Digo porque está el bicarbonato que se une con el protón y forma el ácido carbónico, y la anidrasa carbónica esto lo disocia, digamos, ahí en el túbulo. A agua y dióxido de carbono, la anidrasa carbónica intracelular sería lo junta, digamos, por así decirlo, con el agua, y ahí forman el ácido carbónico y ahí se disocian protón y bicarbonato. Que bueno, luego el protón sale por el cotransportador con sodio y el bicarbonato se reabsorbe por ahí no me sale el nombre, cotransporte, sí, cotransporte con sodio. Y ahí se reabsorbe sodio y potasio. Claro. Sí, no está puesta, pero sí, supongo que sí, porque si no, no sé sino cómo se cinde el ion bicarbonato, sino. O sea, cómo se cinde en agua y dióxido de carbono. Sí. Así que sí, por ahí acá también podrían agregar la parte de la anidrasa carbónica. Sí, es la misma reacción. Por eso. Porque además, lo que también tenés que tener en cuenta es que el dióxido de carbono difunde más fácil, entonces también se disocia eso y el dióxido de carbono se difunde más fácil, entra e intracelular se genera de nuevo esa reacción para llevarlo hacia protonio y bicarbonato, que es lo que queremos secretar o reabsorber. Si quieren, después busco la diferencia entre las dos anidrasas carbónicas que les aparecían, capaz una es tubular y la otra es intracelular. La verdad no tengo ni idea, pero sí sé que es catalizada por la anidrasa carbónica. No importa, igual me parece eso. Mientras sepan cuál es la reacción que hace. Sí, que está la anidrasa carbónica, digamos, más que eso, Claro. Yo creo que no.
Es más importante saber cuándo se excretan o se reabsorben protones para ver cómo va a cambiar el pH o cómo se van a activar los sistemas buffer que saber los tipos de anhidrasa carbónica. Bueno, alguien lo hizo, y si no lo hicieron, no importa, es ver este modelo y decir con respecto a este ítem, con cuál de las dos células se relaciona. ¿Quieren pensarlo? ¿No estaría con la célula alfa que vimos recién? Que secretaba a la luz tubular los protones y permitía la reabsorción del bicarbonato. Sí, creo que te dije. Se me cortó y no se me escuchaba, creo. ¿Querés repetir lo que dijiste? Que por lo que entendí podía ser con las células, si hablamos las del punto 2, creo que son las de las alfa. ¿Puede ser que esté hablando de esas? Sí, por lo que dijiste recién. Claro, por la secreción de protones a la luz tubular y la reabsorción de bicarbonato que permitía. Sí, y acá en el túbulo proximal, además de todo lo que veíamos antes, esto es importante, que el bicarbonato también se va a formar a partir de la glutamina. Y acá vemos la reacción de cómo se forma, y acá vemos la implicancia del amonio amoníaco que vamos a ver en el próximo punto en la excreción renal, que tiene su propio buffer también. Entonces sepan que el ion bicarbonato puede venir de escindir por la anhidrasa carbónica y también de la glutamina. Esto lo vimos en la guía pasada también, que sería como a partir de los compuestos nitrogenados, cómo después se genera la excreción a nivel renal. Para que lo vayan como asociando a lo que vimos la clase pasada. Ah, genial, está la misma imagen, ¿no? No, no es la misma, pero sí les hacía ver cómo del metabolismo de los compuestos nitrogenados, cómo después se relacionaba a nivel renal. Y veíamos esto, que se generaban 2 bicarbonatos y 2 amonios. Y también, ahí no lo muestra, pero se excretaba también a partir del amonio. Ah, genial. Igual hay una imagen. Ah, sí, lo veía al revés, perdón. No, sí, ahí, ¿no? Acá. Sí. Sí, y bueno, esto se relaciona con el punto anterior, que es, de la secreción de protones. Como dijeron todos, estos protones lo que van a hacer es que se forme una harina más ácida que la sangre. Esto también lo vieron en la guía pasada. Y que con la presencia en el líquido intratubular de sustancias como fosfatos dibásicos y el amoníaco, lo de tampones urinarios son los buffers, y bueno, todo esto ocurre a nivel tubular. Y dice que para que puedan tener lugar a reabsorberse todo el bicarbonato filtrado en las partes proximales de la nefrona, que es todo lo que vimos en las imágenes anteriores. Entonces, acá habla del manejo de amoníaco a lo largo del túbulo renal. Y bueno, dice que señalan los puntos en común con la urea, la glutamina, y el manejo y producción de bicarbonato y de protones. Básicamente es todo lo que vinimos hablando, y relacionándolo con el punto anterior, acá ven de dónde viene la parte del amoníaco en el túbulo proximal. Va a ser de la reacción de la glutamina.
que es lo que vimos anteriormente. Se va a formar el ion bicarbonato y el amoníaco. Se va a excretar, y bueno, y de ahí vamos a ver que primero tiene que perder un protón para volverse más liposoluble, atravesar la membrana, fuera de la membrana vuelve a captar ese protón y así se excreta al lumen. Eso lo podemos ver acá. Es desde el intersticio, NH3 pasa por el transportador, cuando sale al lumen se une al protón. Eso es más que nada por el tema de la solubilidad para que pueda difundir más fácilmente. Y bueno, nada, es eso, nada más lo que iba a decir. Acá, bueno, claro, que el metabolismo de los aminoácidos lleva a la producción de glutamato y amoníaco. El aspartato hace NH3 y ion bicarbonato para la producción de urea, que después en el riñón es filtrado. Entonces teníamos que viene como de varios lados este amoníaco, digamos, no solamente del túbulo, y de la reacción de la glutamina. Y bueno, del glutamato se obtiene glutamina, queda, puse metabolismo con B corta, qué vergüenza, de aminoácidos, que se junta con el agua, se transporta al riñón, se desamina, que esto es lo que les decía, pierde un protón para ser más liposoluble, atravesar la membrana y fuera de la membrana se une al otro protón. ¿Se entendió eso? Acá también lo vemos más grande. No. Eso que sería ahí la imagen de derecha, izquierda, sí, izquierda. NH3, digamos que sale hacia la luz tubular y al juntarse con el protón, ahí se excreta, ¿no? Con una, Claro, sí, esa parte. ¿Te animás a explicar todo el gráfico ese? ay, no se me da cosa porque siempre me confundo amoníaco con amonio, todo eso, pero bueno, no sé. El que tiene el 4 es amonio y el que tiene 3 es amoníaco. No estaría entendiendo, a ver, bueno, esas rayas que dividen el cuadro, digamos, serían de distintas reacciones, o Claro, sí, te está separando las reacciones, digamos. claro. Ok, en la primera reacción, digamos, el bicarbonato, ay, no sé cómo explicarlo. No sé, algunos chicos, alguno lo quiero explicar. Son muchas cosas. Puede ser que en la primera haya un intercambiador de sodio-protón y que ese intercambiador de sodio-protón en la membrana apical contribuya al protón para que se sume al bicarbonato y así formar agua y dióxido de carbono. Y que este dióxido, no sé si es el dióxido de carbono el que va a difundir dentro de la célula y que va a ser catalizado por la anhidrasa carbónica para formar bicarbonato y ser secretado al líquido intersticial. No sé si era así. Sí, es así. Acuérdense que el dióxido de carbono es el que más fácil difunde en la membrana también. ¿Querés explicar el resto? O sea, la que queda. La del medio está media rara, la del medio. Pero supongo que hay en la luz tubular, en la membrana apical, hay un canal para el sodio y que después tenemos el ácido carbónico, si no me equivoco, y que ese ácido carbónico reacciona con un protón. Ay, es que no la entiendo esa, la del medio. Sinceramente no la entiendo. ¿Fosfato? Ay, no sé, me confunde esto.
El bifosfato de sodio lo que va a hacer básicamente es aumentar la carga básica en la orina. Esa es la función, digamos. Creo que más que nada por eso está ahí. No sé si en la guía anterior estaba eso, Car. No, en la guía anterior solo hablábamos del buffer del amonio y amoníaco. Pero bueno, es más que nada eso. Perdón. Lo que le iba a decir No. es que las divide así en tres porque son los tres mecanismos que, que sirven como buffer a nivel renal. Tenemos el del bicarbonato, el del fosfato y el del amonio. Ahí los puse al costado. Bien, perdón. El mecanismo del bicarbonato. ¿Y cuál es el producto ese final que se forma ese producto final que está ahí, de cuando se le agrega el protón? ¿Sodio o qué? ¿A cuál? ¿Acá Sí. a este? Ese, exactamente. Es bifosfato de sodio. Por lo que yo había buscado. O sea, se llamaba así. O se le llama fosfato diácido también. Cuando También. tiene el H2, o sea que ya se le unió el protón, digamos. Acá. Y por ejemplo, en una situación de acidosis respiratoria va a estar aumentada, por ejemplo, volviendo más ácido la orina, o algo así. ¿Por qué? O sea, ¿cómo lo pensaste? Y no, porque, o sea, yo, por ejemplo, tengo una acidosis respiratoria, tengo elevada la concentración de dióxido de carbono, por lo que va a hacer es aumentar los protones, entonces yo estaría buscando eliminar esos protones a la luz tubular. Y no sé si eso de alguna manera va a formar esto, que el ácido, no, y no me sale. Pero elevando disminuyendo el pH de la orina. Bueno, no sé, para mí está bien lo que decís. Lo que se busca cuando tenemos una acidosis es excretar protones, porque, o sea, vamos a estar acidificando la orina, pero los estamos sacando del plasma, que es donde los tenemos aumentados. Y justo como vos decís que es una acidosis respiratoria, la compensación va a ser metabólica, o sea, a través del riñón. Y está muy bien lo que decís. También se va a estar excretando amonio, que también me está llevando protones. Y al mismo tiempo se va a estar reabsorbiendo bicarbonato, que es una base. Entonces, también es ese mecanismo de compensación. No sé si alguna de las chicas piensa algo distinto, pero para mí está bien lo que decís. No, para mí también está bien. Estaba viendo si tenía algo diferente, pero no, tengo lo mismo. Bueno, gracias por responder eso. En la imagen de abajo, ¿qué es ese A negativo? ¿Un anión? No. Sería ay, no me sale. ¿Un ácido o no? Claro, un ácido. ¿Se entendió más o menos la guía? La di medio capaz. No sé si se entendió mucho, pero bueno. No, sí, va. Por lo que entendí, son diferentes formas de reabsorber
bicarbonato y excretar, por así decirlo, disfrazado a ese protón en la orina, disfrazado de amonio, disfrazado de... Yo lo digo así para acordarme, ¿no? Pero, digamos, como asociado a otros compuestos, no como protón solo, o a veces sí como protón solo, pero en este caso como amoníaco, creo que era, y el otro compuesto, es como Claro, una el tema forma de... es que no se excreta protón libre. Claro, no se excreta, es como que está combinado con otro compuesto, digamos. Claro, va a ser en forma de el fosfato diácido o en forma de amonio, y son los principales buffer para acidificar la orina. Claro. Y el amonio sería como el principal mecanismo por el cual el riñón aumenta la excreción de protones. En el caso de una acidosis, va a empezar a aumentar el metabolismo del amonio. Claro. Sí, se entendió, va, yo lo entendí. Bueno, después si llegan a tener alguna duda y si quieren, bueno, hablen por el grupo de Facebook, más que nada. Perdón, una última consulta. Entonces, Sí. en una situación de acidosis, ¿puede ser que aumente la cantidad de amonio excretado en orina? ¿O no? Perdón, no escuché lo que dijiste, pero me iba a corregir que la A- es base, no es ácido, me confundí. Y volvé a repetir lo que dijiste porque te interrumpí. Si, por ejemplo, en una situación de acidosis, la cantidad de amonio excretado, ¿puede ser que aumente? Claro, sí. Ah, Es el mecanismo para sacar los protones de la sangre, sería. Hablando así, medio. Claro, sí. Va a haber como va a haber mucha formación corríjame si lo digo mal, pero como va a haber mucha formación de nuevo de ácido de ion bicarbonato, los protones se van a amortiguar con el buffer de amoníaco, por eso va a aumentar. genial. Gracias. Claro, y ese bicarbonato que se forma es para reabsorber. Claro, la carga ácida. ¿Y todo esto afecta de alguna manera a la excreción o reabsorción de la urea? ¿De la urea? Sí, no sé si la vez pasada vieron cómo se formaba la urea. Sí lo vimos y por eso me entró la duda de si esto va a afectar al mecanismo de contracorriente o no, de alguna manera. Sí, lo va a afectar porque además vos tenés que pensar qué es lo que dijimos recién, que los protones van a acidificar o a alcalinizar la orina. Lo tenés que relacionar por ese lado, digamos, para mí. Sí, lo vimos, pero lo que tienen que tener en cuenta que la urea no está relacionada con respecto al pH. O sea, no tiene relación en cuanto a estos buffers que se van a encargar de la acidificación o alcalinización. La urea tiene más que ver con concentración de la médula a nivel de cantidad de osmolaridad, o sea, en cuanto a osmolaridad, para concentrar esa médula y que me permita el mecanismo de contracorriente de reabsorción de agua y después de reabsorción de solutos y que siga su curso para para que pueda actuar la ADH. Pero, o sea, tiene que ver con otro mecanismo. Sí es parte de los compuestos nitrogenados y se relaciona con eso y por ahí, a nivel metabolismo, que viene de lo mismo, que va a surgir del hígado y eso, pero no se relaciona con respecto
a estos a los buffer estos de los que estamos hablando, que son los encargados de regular en caso de acidez o alcalinización. No sé si me expliqué. Sí, se entendió. Gracias. Bien. Bueno, ¿alguna duda más? Yo tenía una consulta, ¿qué denominamos al final lo que es acidez titulable? Porque imagino que es la acidez que podemos medir en orina, y acá plantea el enunciado que dice que son los ácidos débiles filtrados en el glomérulo, y solamente nombra el fosfato monobásico, o el dibásico cuando ya se le une el protón, digamos. ¿Hay otros ácidos más que conforman la acidez titulable? Hoy lo hablábamos en la comisión y sí, hay otros, pero el que se usa como referencia es el fosfato. Por eso es que lo incluyen en la definición, digamos. Hay otros, pero si te preguntan, te van a preguntar, o sea, te lo van a poner en relación al fosfato, digamos. En eso quedamos hoy de cómo explicar acidez titulable. Y la no titulable sería la del amonio. Claro. Claro. Sí, porque en varios libros me aparecía como titulable, fosfato y amonio, aparte. Claro, Gracias, chicos. la del amonio es como el secar no titulable. Genial. Gracias. Genial. Bueno, ¿ninguna duda más? Por ahí es complicado, por ahí espero no haberlos enredado tanto, pero bueno, lo más importante que tienen que saber, digamos, para ahora, sobre todo, son cuáles son los buffers y, bueno, cómo funcionan, digamos. Sobre todo el del bicarbonato, saber que la hemoglobina tiene el suyo también, que contribuye, no tanto, pero lo hace, y, bueno, el fosfato también. Y el de amoníaco, acá cuando hablamos en la excreción. Pero eso, digamos, sería lo más importante. Yo después les puse una diapo, que es mucho texto, la verdad, donde, bueno, les puse alteraciones balance ácido-base, acidosis metabólica, cuál sería la definición, las causas más frecuentes, y, bueno, las primeras compensaciones que serían por el sistema buffer, la segunda compensación que es respiratoria, cuando se agotan los buffers, y la tercera compensación que es renal. Como hablábamos hoy, acuérdense que todo esto está pasando al mismo tiempo, digamos, no es que mientras está el buffer, el riñón se olvida, digamos, están coexistiendo, digamos. Lo mismo, bueno, con la alcalosis metabólica, hice lo mismo, y, bueno, con la alcalosis respiratoria y la alcalosis metabólica. Por ahí hablarlo ahora, que ya estamos todos cansados y eso me parece demasiado, pero se lo subo en el Power para que lo vean. No creo que entre tanto en el parcial, se los puse más que nada para el final, que creo que hay una bolilla de esto, por ahí para que se puedan organizar un poco. Les expliqué bien cómo es la reabsorción de bicarbonato, cómo funcionan los buffers y demás. Pero lo más importante es lo que vimos antes de estas diapos de mucho texto que se las puse para que les quede a ustedes y para ver si los ayuda también a entender un poco más de qué mecanismos hablamos cuando hablamos de acidosis o de alcalosis. Está re buena esa diferencia que hiciste, Vicky, de cuál actúa primero y eso, porque nosotros nos hacían mucho hincapié en que, por ejemplo, el riñón es lo último, es lo más tardío. Y así que, bueno, espero que les sirva. Ahora se lo subo, pero bueno, capaz se hizo muy largo y ya estamos todos cansados, son 9:30. Así que, bueno, espero que les haya servido. Si no, si les quedó alguna duda o alguna cosa que les quedó medio dudando, avísennos y las resolvemos. No sé si siguen yendo a las comisiones, y si no, por Facebook, no hay drama. Nos pueden hablar a cualquiera.
Bueno, chicas, muchas gracias. Gracias. Gracias por conectarse. Nos vemos.